Hola, iniciaremos el curso de Electrónica Analógica 1 y Electrónica 1. Mi nombre es Isidoro Pablo Pérez. En primer término, les quiero comentar que la cátedra tiene 8 unidades en su programa analítico. Estos van desde el estudio de física de semiconductores, diodo, distintos tipos de diodo, el transistor de unión, transistores de compuerta aislada, de efecto de campo, amplificadores operacionales, amplificadores acoplados en continua, dispositivos de conmutación, fotoelectrónica y realimentación negativa en amplificadores y fuentes de alimentación. Comenzaremos con la idea de dispositivos de estado sólido. O sea, queremos saber en realidad a qué llamamos dispositivos de estado sólido, porque estos son los elementos que vamos a estudiar a lo largo del curso. O sea, los circuitos que desarrollaremos estarán compuestos de dispositivos de estado sólido y para eso vamos a tratar de entender la idea de qué es un dispositivo de estado sólido, que en nuestro caso va a ser cualquier elemento de estado sólido que permita el paso de cargas eléctricas, ¿no? Las cargas eléctricas se pueden mover también en un gas o en el vacío, pero en este caso vamos a analizar para física de semiconductores el transporte de cargas eléctricas en sólidos. De acuerdo a la facilidad de transportar o no esta carga eléctrica, estos sólidos se van a dividir en tres categorías. Están los conductores, los semiconductores y los aislantes. ¿Por qué tenemos que estudiar física de semiconductores? Bueno, los dispositivos que vamos a analizar, que vamos a estudiar, están compuestos por semiconductores y para poder interpretar correctamente la variabilidad que tienen el comportamiento de estos semiconductores, necesitamos verlo desde el punto de vista atómico y por eso vamos a ver algo de física. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Bueno, lo vamos a estudiar por medio de modelos. Entonces la pregunta inmediata es, ¿qué es un modelo? Bueno, un modelo se lo puede ver como una organización de ideas, un conjunto de ideas que nos representan algo. También podría ser una imagen mental. También podría ser, desde el punto de vista matemático, una representación, un conjunto de ecuaciones. Bueno, resulta ser que depende del fenómeno físico que vamos a analizar, necesitamos algún modelo para poder representarlo, ¿no? Los modelos que veremos a lo largo del curso serán el modelo de enlace covalente, el modelo de bandas de energía, el modelo de los portadores de carga, un modelo analítico o matemático y un modelo de circuito equivalente o modelo analógico. El modelo de enlace covalente, bueno, se refiere al comportamiento físico interno de los sólidos cristalinos, ver cómo es el movimiento o el comportamiento de los electrones de valencia en estos materiales. El modelo de bandas de energía se refiere al comportamiento físico interno también, pero desde el punto de vista de la distribución en distintos niveles de energía, teniendo en cuenta las características físicas del sólido cristalino, ¿no? El modelo de portadores. Bueno, el modelo de portadores. Sabemos que el portador más conocido es el electrón, tiene carga negativa
y es el responsable del transporte de carga, de corriente eléctrica en los conductores metálicos, ¿no? En el caso de los semiconductores va a aparecer un segundo tipo de portador. Vamos a representarnos, vamos a imaginar prácticamente que existe otro tipo de portador de carga, que en este caso va a ser un portador de carga positiva. En los casos de los semiconductores se va a modelizar la falta de un electrón. Donde debería haber un electrón y no está, aparece un hueco. Y lo vamos a modelizar como un portador de carga que, en lugar de ser negativa, es positiva porque el electrón justamente desapareció y nos dejó una falta de carga negativa. El modelo analítico o matemático, bueno, la formulación de ecuaciones que nos permitan realizar cálculos, ¿no?, con respecto a lo que estamos analizando. Y bueno, el modelo analógico es muy abarcativo, se refiere al hecho de que vamos a modelizar un dispositivo, vamos a ver que ese dispositivo lo vamos a encapsular dentro de una caja negra y desde afuera vamos a ver qué es lo que sucede si utilizamos esa caja negra en un circuito electrónico. Iniciamos entonces la primera clase, física de semiconductores. Los sólidos semiconductores se comportan como aislantes a baja temperatura y como conductores a temperaturas altas. En realidad, la conductibilidad de estos se encuentra en un punto medio entre los metales y los aislantes y varía mucho con la temperatura. Pertenecen al grupo 4 de la tabla periódica. El grupo 4 de la tabla periódica, en él podemos encontrar el carbón, el silicio, el germanio. Bueno, los más utilizados son el silicio y el germanio como semiconductores puros. También en electrónica encontramos dispositivos construidos con semiconductores que están formados a partir de la combinación de elementos del grupo 3 y de elementos del grupo 5. Podemos mencionar, por ejemplo, al arsenuro de galio, que es bastante utilizado. Y bueno, como dato fundamental, el arsenuro de galio, o con el arsenuro de galio, se pueden fabricar dispositivos que son de muy bajo ruido. O sea, la estructura cristalina es mucho más perfecta que en el caso de los dispositivos que se fabrican con silicio o con germanio, y de esa manera el choque de los electrones contra la estructura cristalina es menor y por lo tanto hay menos ruido. Con respecto a cómo se produce el enlace entre los átomos en una estructura cristalina, podemos decir que hay tres tipos distintos de enlace: el enlace metálico, el iónico y el covalente. El enlace metálico, lo que lo destaca es el hecho de que hay átomos con gran cantidad de electrones en su última capa y están muy próximos entre ellos en la estructura cristalina, lo que hace que estos materiales presenten una nube electrónica alrededor del núcleo de los átomos, y esta nube electrónica lo que nos permite es la posibilidad de establecer una corriente eléctrica con muy poco campo, muy poca energía. El enlace iónico es aquel que vemos entre elementos de dos grupos distintos. Por ejemplo, vamos a hacer acá un ejemplo entre un elemento del grupo 1, que tiene un electrón en su última capa,
y un elemento del grupo 7 que tiene 7 electrones en su última capa. Bueno, el enlace iónico lo que hace es establecer una atracción entre estos átomos, ¿eh? Y lo que van a hacer es compartir un electrón, el electrón de la última capa del grupo 1 se comparte con el grupo de electrones de la última capa del grupo 7. Entonces aparecen dos iones, un ion positivo cuando al electrón del grupo 1 le falta el electrón de su última capa, y un ion negativo cuando se agrega un electrón en la última capa del grupo 7. El último tipo de enlace que vamos a ver es el enlace covalente. Los electrones de la última capa, la capa de valencia, se comparten entre átomos adyacentes. O sea, cada átomo de silicio comparte los electrones de la capa de valencia con 4 átomos vecinos. El modelo de bandas de energía lo que nos dice es que dentro de una estructura cristalina las bandas de energía ya no son de una distribución tan perfecta como la que estudiamos en física cuando vimos el átomo de Bohr, en donde los electrones podían ocupar en un átomo aislado, los electrones podían ocupar solo un determinado nivel de energía, ¿no? En una estructura cristalina la cosa cambia. En lugar de tener niveles de energía, lo que vamos a tener son bandas de energía. Vamos a ver cómo podemos representarlo eso. Por ejemplo, si la distancia interatómica, en este eje tenemos distancia interatómica, desde 0 hasta una distancia X supuesta. La distancia interatómica aquí es lo suficientemente grande como para que los electrones puedan ocupar estos dos niveles de energía. O sea, son niveles de energía únicos, que son ocupados por electrones siempre y cuando los átomos estén lo suficientemente separados, ¿no? Ahora, si estamos hablando de un material cristalino en donde los electrones se encuentran más próximos entre ellos, a medida vamos reduciendo la distancia interatómica, los átomos comienzan a interactuar, las cargas comienzan a interactuar y los niveles se desdoblan. O sea, empieza a haber interacción entre los electrones de las últimas capas de cada uno de esos átomos que conforman el material cristalino. Vamos a ver qué sucedería, por ejemplo, con un material cristalino con una distancia entre átomos de este nivel. Entonces lo que sucedería, si esta es la distancia entre átomos, que ahora el nivel 1 no tiene un valor absoluto, sino que está representado por una cierta banda, o sea, los electrones pueden ocupar cualquier nivel de energía entre estos dos niveles, entre un máximo y un mínimo. Y por ejemplo, en el nivel 2, la banda acá se ve que ya es muy superior, es mucho más ancha. Entonces, podemos decir que la banda ahora, o sea, ya no hay un nivel único de energía, sino que tenemos una banda en la que podemos llegar a encontrar un electrón, desde un nivel máximo, un nivel mínimo en cada una de estas dos bandas. Y también tenemos una banda prohibida, donde no vamos a encontrar ningún electrón, en tanto y en cuando esto representa una estructura cristalina con una distancia interatómica dada por este valor que estoy marcando, ¿no? Este modelo de bandas de energía entonces nos dice que vamos a poder encontrar en la última capa
una cierta banda de valencia que tiene desde un nivel mínimo a un nivel máximo, y la última, la banda de conducción, donde los electrones están con una atracción muy débil con respecto al núcleo, separada por una banda prohibida. Esta sería la representación esquemática de las bandas de energía en un sólido cristalino. Tenemos la banda de valencia, la banda prohibida, donde no podemos encontrar, donde no vamos a encontrar ningún electrón, y la banda de conducción, donde los electrones ya están suficientemente separados del núcleo como para poder presentar movilidad suficiente como para generar corriente eléctrica. A 0 grado Kelvin la banda de conducción está vacía. No hay conducción eléctrica. El semiconductor se comporta como un aislante. La clasificación de los sólidos de acuerdo al modelo de bandas es la de conductores, aislantes y semiconductores. Y podemos ver, por ejemplo, que en un metal la concentración de átomos que existe es tan importante que se produce una superposición entre la banda de conducción y la banda de valencia. Se necesita muy poca energía para estar arrastrando electrones desde la banda de valencia a la banda de conducción. Siempre los electrones se encuentran estados sin ocupar, ¿no? En un aislante sucede todo lo contrario, o sea, hay suficiente cantidad de electrones para completar cierto número de bandas de energía. La última banda está totalmente llena y se encuentra separada de la banda de conducción de la siguiente banda, que sería la de conducción, lo suficiente como para que la energía necesaria para realizar un salto sea muy importante, y por lo tanto a temperaturas físicamente posibles no se pueden excitar electrones para que atraviesen esta región prohibida, que bueno, en el caso entonces de los aislantes tiene un valor importante, ¿no? En cambio, en los semiconductores, el ancho de la banda prohibida es pequeño. Existe la posibilidad de que térmicamente o por algún otro tipo de energía radiante se realice la excitación de uno de los electrones de la banda de valencia y que éste se mueva a la banda de conducción. Vamos a ver ahora qué sucedería, qué relación hay entre el modelo de enlace y el modelo de bandas. Si el cristal está perfectamente enlazado, o sea que es lo que vemos acá, no hay uniones rotas entre estas uniones covalentes entre los átomos de silicio, lo que estaría pasando es que los estados en la banda de valencia están llenos y la banda de conducción está totalmente vacía. Vamos a suponer que se rompe un enlace y que hay un electrón que queda libre. El enlace se rompió porque recibió suficiente energía y por lo tanto ese electrón libre puede ser arrastrado a través de la estructura cristalina, ¿no? A este enlace roto lo llamamos hueco. Si esto lo queremos representar en el modelo de bandas, lo tendríamos que representar como que un electrón que estaba en la banda de valencia saltó a la banda de conducción, dejando en la banda de valencia un lugar libre al que llamamos hueco. Lo que vamos a ver ahora qué es lo que sucedería si entonces se rompe un enlace, queda libre el electrón y ahora este lugar puede ser ocupado por
un electrón proveniente de otro átomo. En el caso de la estructura que vemos de bandas, lo que sucede es que el electrón saltó a la banda de conducción, pero ahora podemos tener movimiento del hueco dentro de la banda de valencia. O sea, lo que estamos viendo es que hay movimientos de carga eléctrica dentro de la banda de valencia. Los electrones se fueron moviendo hacia la izquierda, mientras que la apariencia es ahora que el hueco se va moviendo hacia la derecha. Entonces aparece el concepto del hueco como portador de carga. El mecanismo es haber tenido un enlace roto y el desplazamiento de ese enlace roto en la banda de valencia nos hace ver un desplazamiento de carga, pero ahora una carga positiva, dentro de la banda de valencia, ¿no? Entonces, en un semiconductor la corriente eléctrica puede estar formada por dos tipos de portadores. Dentro de la banda de conducción se mueven electrones. Dentro de la banda de valencia se mueven huecos. Bueno, vamos a hacer una definición. Vamos a definir al semiconductor intrínseco. Un semiconductor intrínseco es un material que está en estado puro, que no tiene ningún tipo de contaminación. A eso lo llamamos semiconductor intrínseco. En un semiconductor intrínseco, entonces, la concentración de electrones es igual a la concentración de huecos. O sea, después de haber recibido energía, está el semiconductor a una temperatura en la que ya han aparecido pares electrón-hueco. Por cada electrón aparece un hueco y por lo tanto la cantidad de electrones es exactamente igual a la cantidad de huecos. N es igual a P igual a NI. Ahora, a partir de ahora, N van a ser, vamos a denominar como N a la cantidad de electrones y P como la cantidad de huecos. Y a NI a la concentración intrínseca de portadores libres. En equilibrio térmico, para una determinada temperatura, N por P es una constante. N por P es igual a NI cuadrado y es constante para una determinada temperatura. A esto lo llamamos ley de acción de masas. Si a un semiconductor puro le agregamos algún tipo de impureza, vamos a llamar a este procedimiento dopado del material, ese semiconductor se transforma en un semiconductor extrínseco. Las impurezas crean niveles de energía permitido dentro de la banda prohibida. Hay una mayor probabilidad de que aparezcan portadores, electrones y huecos que se transformen en elementos de transporte de carga eléctrica. Dependiendo del tipo de impureza que se le agregue al semiconductor, este se va a transformar en un material tipo N o en un material tipo P. Semiconductor tipo N. Se llama semiconductor tipo N a un semiconductor que ha sido dopado con impurezas del grupo 5. Los materiales del grupo 5 tienen 5 electrones en la capa de valencia, en su última capa, de los cuales 4 electrones se pueden asociar a los átomos del semiconductor, por ejemplo del silicio, y nos queda un quinto electrón que puede ser fácilmente removido con muy poca energía, transformándose en un electrón libre en la banda de conducción que puede ser utilizado para generar corriente dentro del material, ¿no? Entonces,
Empezamos ahora con impurezas donadoras, son las que están en el grupo 5, tienen 5 electrones en la banda de valencia, son donadoras porque donan un electrón, y los otros 4 electrones de la banda de valencia se asocian al átomo de semiconductor. Bueno, vamos a ver una representación de cómo sería un semiconductor del tipo N, en este caso formado por átomos de arsénico con 5 electrones en la capa de valencia. 4 de estos electrones se asocian a los electrones de la última capa de 4 átomos de silicio, y un electrón queda libre, o con la posibilidad de quedar libre con muy poca energía, transformando al arsénico en un ion positivo y quedando entonces un electrón libre en la banda de conducción. Visto esto en el diagrama de bandas de energía, lo que sucede es que va a aparecer un nivel de energía que va a depender del tipo de material con el que se contamine. En este caso estamos agregando átomos de arsénico que después de que esos 4 electrones se han asociado a 4 átomos de silicio, nos queda el quinto electrón de cada uno de estos átomos para que fácilmente pasen a la banda de conducción, dejando iones positivos de arsénico fijos, estos no se mueven, y electrones libres en la banda de conducción, y esto a partir de la aplicación de muy poca energía, ¿no? Este nivel de energía permitido gracias a la aparición de los átomos de arsénico está muy próximo a la banda de conducción. Vemos que el efecto que produce es la aparición ahora de una cantidad de electrones superior a la cantidad de huecos. Acá tenemos algunos pares electrón huecos generados por la temperatura del semiconductor y la aparición de los electrones que pertenecían al arsénico, y entonces ahora tenemos mayor cantidad de electrones en la banda de conducción que huecos en la banda de valencia. Entonces, este semiconductor, que ahora es un semiconductor extrínseco tipo N, fue formado gracias a la incorporación de átomos de impurezas del tipo 5 en la estructura cristalina del semiconductor. Vemos cómo sería la formación de un semiconductor del tipo P. En este caso, vamos a reemplazar algunos átomos de silicio por elementos del grupo 3. Los elementos del grupo 3 tienen 3 electrones en la banda de valencia y se los denomina impurezas aceptoras. Entonces, ¿por qué impurezas aceptoras? Bueno, porque al tener 3 átomos en la banda de valencia aceptan, ¿sí? Acá hay un enlace covalente que está vacío, aceptan un electrón transformando, en este caso al átomo de impureza, en un ion negativo, dejando en la estructura el equivalente a un hueco que puede transportar carga ahora positiva. Viéndolo en el diagrama de bandas de energía, ahora el nuevo nivel que se ha creado, es nivel de material aceptor. Aparecen los pares electrón hueco y las impurezas pueden aceptar electrones dejando una mayor cantidad de huecos en la banda de valencia y permitiendo ahora corriente eléctrica de estos huecos
de carga positiva, corriente eléctrica que va a aparecer, pero ahora en la banda de valencia, no en la banda de conducción, ¿no? Lo que vamos a tener en este tipo de material es que la cantidad de P, la cantidad de huecos, va a ser mayor a la cantidad de electrones libres. Bueno, resumiendo, los semiconductores son sólidos cristalinos que se comportan como aislantes a 0 grados Kelvin y como conductores a 300 grados Kelvin. Se modelizan por un diagrama de bandas de energía formado por una banda llena, la banda de valencia, y una banda vacía, la de conducción, separadas por un salto o gap de energía prohibida. Cuando un electrón de la banda de valencia adquiere suficiente energía como para realizar el salto, salta a la banda de conducción dejando un estado vacío que denominamos hueco. El hueco se lo considera como un portador de carga positiva que se desplaza en sentido contrario al electrón. Los semiconductores se utilizan puros, intrínsecos o dopados, extrínsecos. Si se agregan impurezas del grupo 5, se transforman en semiconductores del tipo N. Y si se agregan impurezas del grupo 3, se transforman en semiconductores del tipo P. Mecanismos de transporte de la carga eléctrica en un semiconductor. Al aplicar un campo sobre un semiconductor donde hay cargas eléctricas, electrones y huecos, este campo eléctrico produce una fuerza sobre estas cargas que los acelera en la dirección del campo eléctrico. El movimiento neto de carga debido al campo eléctrico se denomina arrastre o deriva de los portadores. La densidad de corriente, entiéndase, corriente por unidad de área, estamos hablando de amperes por centímetros cuadrados. La densidad de corriente que circula en un semiconductor en presencia del campo eléctrico E, debido al arrastre de los portadores, se puede representar de la siguiente manera. Tenemos una pastilla de semiconductor, el área en el cual vamos a medir la densidad de corriente, el campo eléctrico aplicado que actúa sobre las cargas. La carga positiva se va a mover en el sentido del campo eléctrico y la carga negativa en el sentido opuesto. Estos son los huecos, estos son los electrones. Entonces, frente a la aparición del campo eléctrico, las cargas se mueven atravesando el área A y vamos a tener entonces una densidad de corriente que va a depender de la intensidad del campo y de lo que llamamos velocidad de desplazamiento promedio de un portador por unidad de campo eléctrico. Bueno, ¿qué es esto? Esto es la capacidad que tiene la carga para desplazarse dentro del semiconductor debido a una unidad de campo eléctrico. La densidad de corriente debido al campo eléctrico la denominamos JNA. En este caso es la de electrones, JA, N representa los electrones, es igual a Q, la carga del electrón, N, la cantidad de electrones, mu N, la velocidad de desplazamiento promedio, E, el campo eléctrico. Esto es la densidad de corriente, la densidad de corriente, corriente por unidad de área, debido a los electrones y debido a un determinado campo eléctrico E. Este término depende del tipo de material, de la temperatura a la que se esté teniendo ese material, etc. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que tenemos una densidad de corriente de arrastre para los huecos. Son distintas, la densidad de corriente para los electrones es distinta a la densidad de corriente para los huecos. ¿Dónde está la gran diferencia? O sea, la carga es igual y de signo contrario. En un material intrínseco, N sería igual a P, pero mu N es distinto a mu P. Recuerden que los electrones se mueven por la banda de conducción y los huecos se mueven por la banda de valencia.
Entonces, la densidad de corriente total es la suma de ambas contribuciones. La densidad de corriente total, JA, densidad de corriente, es igual a la densidad de corriente debida a los huecos más la densidad de corriente debida a los electrones. Este término que está acá, es la conductividad del material semiconductor. Es más, podemos definir una ley de Ohm microscópica que nos dice que la densidad de corriente dentro de un semiconductor es igual a la conductividad del material por el campo aplicado. Para un semiconductor intrínseco, N es igual a P, por lo tanto, igual a NI. Por lo tanto, sacamos el factor común NIP y nos queda que la conductividad del material intrínseco, igual a Q por NI por mu P más mu N. Para un semiconductor tipo N, a temperatura ambiente, prácticamente, bueno, a temperatura ambiente ya vamos a ver, ya está todo el dopaje está ionizado, entonces N es aproximadamente igual a ND, que es la cantidad de átomos de impurezas que tiene el material, y esto es mucho mayor a la cantidad de huecos. En este caso entonces podemos decir que la conductividad del material tipo N es igual a Q por ND por mu N. Y lo mismo para el material tipo P, en donde ahora el material tipo P, la cantidad de huecos es muchísimo mayor a la de electrones, y por lo tanto podemos decir que en lugar de tener NI, lo que tenemos acá es NA. Lo que vemos es una tabla de valores típicos de la movilidad, en donde podemos verificar que, por ejemplo, para el silicio a 300 grados Kelvin, la movilidad es 1300 centímetros cuadrados vol segundo, y el mu P, la de los huecos, para la misma temperatura en el silicio es 500. Como vemos, hay mucha mejor movilidad en los electrones que en los huecos. Resistividad ρ. Es una medida de la resistencia propia de un material a la circulación de un flujo de corriente. No depende de las dimensiones físicas del material porque, por definición, es una resistencia normalizada, ¿no? La resistividad ρ se expresa en unidades de ohm por centímetro. La inversa de la resistividad, ρ, es la conductibilidad, sigma. Esto es, así normalmente lo van a encontrar en los textos, en los libros de texto, a la resistividad como ρ y a la conductividad como sigma. La resistencia de una barra semiconductora de longitud L y área a la que se le aplica una tensión B, será. Bueno, y acá lo que hacemos es despejar a partir de la densidad de corriente y obtenemos la resistencia del material igual a ρ por L sobre A. Entonces la resistencia tomada de este punto a este punto, de esta probeta, de material semiconductor, la resistencia de esta cara a la cara opuesta es igual a la resistividad multiplicada por la longitud dividida por el área. Quiere decir que es directamente proporcional a la longitud L e inversamente proporcional al área A. Difusión de los portadores. Bueno, este es otro proceso por medio del cual hay movimiento de cargas dentro de un semiconductor. Vamos a ver un ejemplo, cómo sería la difusión. Estamos viendo que en esta probeta de material semiconductor hay muchas cargas, todas con la misma polaridad, de un lado del semiconductor. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, se van a repeler. Todas estas cargas tienen la misma polaridad. Y por lo tanto, lo que va a pasar después de un tiempo es que se van a distribuir uniformemente dentro del material. Si el material está aislado, no hay contactos externos, ¿no? Densidad de corriente de difusión.
Bueno, para que se produzca difusión debe haber más partículas de un punto a otro del material, debe haber eh, cargas del mismo signo distribuidas no en forma simétrica en el material, ¿no? Entonces, en términos matemáticos, lo que debe haber es un gradiente de concentración no nulo para huecos y electrones, o para huecos o electrones, ¿no? Las densidades de corriente de difusión son directamente proporcionales a los gradientes de concentración de las partículas. Entonces, estas son las densidades de corriente de difusión. Recuerden, densidad de corriente, corriente por unidad de área, amperes por centímetro cuadrado. Van a depender de la carga del electrón, de la distancia que hay desde el punto donde está la concentración hasta donde estamos teniendo en cuenta, y de dos constantes que son las constantes de difusión, que se miden en centímetros cuadrados por segundo. Entonces, la densidad de corriente total es el aporte de la densidad de corriente de difusión y la densidad de corriente debido a un campo eléctrico. Por ejemplo, esta sería la sumatoria que nos dice cuál es la densidad de corriente total para los electrones, la densidad de corriente total para los huecos, ¿no?, donde intervienen los dos términos, y esta es la densidad de corriente total en un semiconductor. Lo importante es entender que tenemos dos procesos por el cual se pueden producir movimientos de carga dentro de un semiconductor. Uno de esos procesos es la aparición de un campo eléctrico. Hay una diferencia de potencial aplicada que hace que las cargas se aceleren y tengan movimiento, las cargas libres, ¿no? Otra posibilidad que hay de movimiento de cargas dentro del semiconductor es la difusión, que es que hay distinta densidad de carga en un punto que en otro dentro de la pastilla de semiconductor. Por último, el concepto de neutralidad de carga. En equilibrio térmico, una pastilla de material semiconductor es eléctricamente nulo. Esto quiere decir que va a haber tantas cargas positivas como cargas negativas. Los electrones se distribuyen sobre los estados de energía creando cargas negativas y positivas, pero la densidad de carga es nula. Quiere decir que si aparecen por efecto de radiación, por efecto de aumento de temperatura, electrones en la banda de conducción, van a aparecer la misma cantidad de huecos o cargas positivas en el material. Entonces, la condición de neutralidad de carga establece que la carga negativa tiene que ser igual a la carga positiva. En un semiconductor intrínseco, en un intrínseco, el que no está dopado, la cantidad de huecos es igual a la cantidad de electrones de estos pares electrón-hueco formados o que han aparecido por aumento de la temperatura o incidencia de algún tipo de elemento externo. En un semiconductor extrínseco, aquel que está dopado, tenemos que la carga total negativa es igual a la cantidad de electrones más la cantidad de iones fijos negativos. Recuerden que está dopado el material y estos átomos de dopaje donaron o aceptaron electrones y por lo tanto quedan como iones fijos dentro del material. Desde el punto de vista de la carga total negativa, lo que tenemos que hacer es sumar los iones fijos negativos con la cantidad de electrones libres en la banda de conducción. Y desde el punto de vista de la carga total positiva, lo que sumamos es la cantidad de huecos que quedaron en la banda de valencia y la cantidad de iones fijos positivos que quedaron positivos por haber donado un electrón que pasó a la banda de conducción. Para poder visualizar la neutralidad de carga, vamos a utilizar este gráfico en donde podemos ver que estos electrones que están en la banda de valencia, por efecto térmico, por ejemplo, aparecen estos pares electrón-hueco. Estos electrones adquieren suficiente energía como para pasar a la banda de conducción y hay neutralidad de carga porque la cantidad de electrones que pasaron a la banda de conducción es igual a la cantidad de huecos que quedaron en la banda de valencia. Después puede haber donadores no ionizados
y puede haber aceptores no ionizados, tiene que haber la misma cantidad para que haya neutralidad de carga, no se ionizaron, son neutros. Y después tenemos los donadores que se van a ionizar, y cuando estos donadores se ionicen a temperatura ambiente, todos los átomos implantados, todas las impurezas implantadas, todo el dopaje, ya se ionizó. Al haberse ionizado nos quedan iones positivos y tenemos carga negativa en los electrones que pasaron a la banda de conducción. Por lo tanto, la cantidad de carga sigue siendo neutra. Y lo mismo con los aceptores. Aceptan un electrón desde la banda de valencia y entonces ahora tenemos aceptores ionizados con carga negativa y huecos con carga positiva. La suma de todas las cargas positivas es igual a la suma de todas las cargas negativas. Algo que nos va a interesar es conocer la concentración de portadores. Vamos a necesitar saber qué cantidad de electrones o qué cantidad de huecos tiene un determinado material semiconductor. Para eso vamos a hacer uso de estas dos igualdades: carga eléctrica neutra y P igual a Ni cuadrado sobre N, que es la ley de masas. Si reemplazamos, lo que obtenemos es esta ecuación, a partir de la cual podemos, resolviéndola, encontrar la cantidad de electrones en el material, que son función de la implantación de átomos donadores, de la cantidad de átomos donadores, de la cantidad de átomos aceptores, y del Ni cuadrado, dependiendo de la temperatura a la que esté el material, ¿no? Y para un semiconductor tipo P, la cantidad de huecos también es función del dopaje que se le ha dado y del Ni al cuadrado. Analicemos el comportamiento de la concentración de portadores en función de la temperatura para un material extrínseco tipo N, o sea que ha sido dopado con impurezas donadoras. Hay una zona cercana al cero absoluto en donde la ionización es parcial. Después se llega a una zona en donde la ionización es completa. Entonces, desde temperaturas no muy altas, aproximadamente 100 grados Kelvin, la ionización se completa y no hay una gran variación de la cantidad de portadores, en este caso electrones, en la banda de conducción, por más que aumente la temperatura. Entonces domina acá la cantidad de cargas que han sido donadas desde el material con el que se ha dopado al semiconductor. Más adelante, o sea, con temperaturas más elevadas, el comportamiento es prácticamente intrínseco. Aquí ya domina la cantidad de cargas que se han generado a partir de la generación de pares electrón-hueco. Podemos decir entonces que a temperaturas muy elevadas domina la generación térmica, y por lo tanto el semiconductor pierde sus características extrínsecas que tenía aquí en esta zona para tener un comportamiento prácticamente intrínseco.